Hola, soy Caterine Vergara Romero, estudiante de la especialización de Neuropsicología en Educación. Hoy veremos la neuroanatomía del sistema nervioso, así que acompáñame. Hoy hablaremos de las principales estructuras del sistema nervioso central. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, a su vez, está integrado por el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral. El sistema nervioso central consta de una doble protección ósea y meningia. El cráneo y las vértebras forman la cubierta ósea del encéfalo y la médula espinal, mientras que internamente la cubierta está constituida por tres meninges: dura madre, aranoides y pía madre, que protegen la médula espinal, el tronco cerebral, el cerebelo y el cerebro. Entre las principales estructuras del sistema nervioso central encontramos la médula espinal. Esta está situada por debajo del bulbo raquídeo como prolongación del tronco cerebral. Tiene forma de cilindro aplanada por la forma anteposterior y está alojada en el interior del canal vertebral. La médula espinal tiene tres funciones específicas. Primera, recibir y procesar la información sensorial procedente de la piel, los músculos, las articulaciones y las extremidades del tronco, así como la que procede de los órganos internos. Segundo, controlar los movimientos de las extremidades y del tronco a través de las motoneuronas. Y tercero, realizar actividades reflejas como el reflejo de Babinski o el reflejo rotuliano. La médula espinal se divide en 5 regiones en sentido descendente. Tenemos cervical, dorsal, lumbar, sacra y coxígea. Presenta 2 engrosamientos situados en la zona cervical y en la zona lumbar. Su zona interna está formada por sustancia gris, mientras que la sustancia blanca se sitúa en la zona más externa de la médula, rodeando la sustancia gris. Esta consta de 31 melómeros, que son los segmentos, de cada uno de los cuales sobresalen las raíces de los nervios espinales que forman parte del sistema nervioso periférico. Asimismo, encontramos el tronco encefálico o el tronco cerebral en una de las estructuras principales del sistema nervioso central. Este está situado entre la médula espinal y los hemisferios cerebrales. Se divide en 3 áreas: bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo. El tronco cerebral interconecta el cerebro, el cerebelo y la médula espinal, conduciendo informaciones sensitivas y motoras. El bulbo raquídeo se sitúa en la parte inferior del tronco cerebral por encima de la médula espinal. A través de sus circuitos neuronales controla funciones vitales y esenciales como la digestión, la respiración y el control de la frecuencia cardíaca. La protuberancia, también denominada protuberancia anular o puente de Barolio, está situada en la zona intermedia del tronco cerebral. Es una zona donde se produce decusación de vías nerviosas. El mesencéfalo corresponde a la zona superior del tronco cerebral. Es la base de los hemisferios cerebrales. Controla muchas funciones sensoriales y motoras, incluyendo los movimientos oculares y la coordinación de los reflejos visuales y auditivos. Esta tiene 6 funciones fundamentales: recibir información sensorial procedente de la piel, las articulaciones de la cabeza, el cuello y la cara; controlar los movimientos de los músculos de la cara y el cuello;
recibir información sensitiva del oído, la vista, el gusto y el equilibrio, transmitir información sensorial y motora entre los centros superiores e inferiores del sistema nervioso, participar en el control de los estados de alerta y atención, y por último, realizar funciones autónomas y reflejas, algunas de ellas básicas para la supervivencia. Cabe destacar que el cerebelo es la mayor estructura anatómica del sistema nervioso tras el cerebro, ocupando un alojamiento propio denominado tentorium o tienda del cerebelo. Está situado en la parte posterior del encéfalo, por encima del tronco cerebral y por debajo de los lóbulos occipitales. A través de los péndulos cerebelosos se conecta con el tronco cerebral. Esta tiene 3 funciones fundamentales: regulación del equilibrio y del tono muscular, control y ajuste de la actividad motora voluntaria, interviniendo en la planificación y corrección de los movimientos durante su realización. Y por último, la regulación de aprendizajes por acondicionamiento motor. Continuamos con uno de los órganos más importantes del sistema nervioso. Este está formado por 2 hemisferios cerebrales alojados en el interior de la caja craneana, que se conectan entre sí mediante comisuras interhemisféricas, y en su superficie externa están situados los cuerpos de las neuronas. El interior del cerebro, que es el subcórtex, está formado por sustancia blanca y sustancia gris. Esta sustancia blanca tiene un claro predominio en la zona interna de los hemisferios cerebrales, recibiendo esta denominación por el color de la mielina que forma la cubierta de las fibras nerviosas. La sustancia gris tiene una gran importancia funcional, ya que los núcleos subcorticales, que es el cuerpo estriado, el tálamo y el diencéfalo, desarrollan importantes funciones endocrinas, sensitivas, motoras y cognitivas. En su superficie externa están situados los cuerpos de las neuronas. Estas son células especializadas que reciben, procesan y transmiten la información con gran exactitud. En la parte del soma encontramos la materia gris y en el axón la materia blanca. Por lo tanto, la sustancia blanca se agrupa en forma de haces de nervios con una función conectiva, ya que las distintas fibras subcorticales interconectan distintas áreas del cerebro y del sistema nervioso entre sí. Esta sustancia blanca está constituida por comisuras, que son las haces de fibras que conectan ambos hemisferios cerebrales entre sí, los fascículos, que son los haces de fibras nerviosas intrahemisféricas que comunican distintas zonas de cada hemisferio central entre sí, y los péndulos cerebrales, que son las haces nerviosas situadas en el mesencéfalo que conectan al cerebro con el tronco cerebral, transmitiendo informaciones sensoromotoras en sentido ascendente y descendente. Asimismo, podemos encontrar en los núcleos grises subcorticales los ganglios basales, que son agrupaciones bien definidas de sustancia gris situadas en torno a los ventrículos laterales. Estas colaboran en la regulación de las actividades motoras que no están sometidas al control voluntario y en la ejecución de los movimientos automáticos. También podemos encontrar el diencéfalo, que está formado por 4 estructuras: el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo. El tálamo es una estación de relevo de toda la información que llega a la corteza cerebral o que procede de esta en dirección al exterior del sistema nervioso. Podemos encontrar también el sistema límbico, que es el que se sitúa en la zona más profunda de ambos lóbulos temporales,
en torno al cuerpo calloso y está formado por diversas estructuras como el hipocampo y el núcleo amigdalino. Teniendo en cuenta la estructura subcortical del sistema nervioso central, podemos encontrar algo muy importante como la corteza cerebral, los ganglios basales, el tálamo, el hipocampo y la amígdala. El tálamo es una de las estructuras más importantes que conforman el diencéfalo. Esta es una estación de relevo de toda la información que llega a la corteza cerebral. También tiene la función de filtrar y regular el nivel de alerta. En la estructura subcortical del sistema nervioso central podemos encontrar la corteza cerebral. Esta adquiere una excepcional importancia en neuropsicología, ya que sus áreas asociativas son la base de los procesos cognitivos superiores de la especie humana. En ella podemos encontrar que se divide en alocortes e isocortes. El alocorte se localiza en la cara interna de los lóbulos temporales y constituye el 10% de la cubierta gris del cerebro. Está formada por el arquicorteza, que es la formación hipocámpica, y por la paleocorteza, que es la corteza piriforme. En el caso del isocortes, también denominado neocortes, es de aparición filogenética más reciente y constituye el 90% de la corteza cerebral en la especie humana. Esta está formada por 6 capas de neuronas distribuidas del siguiente modo. Primera, la molecular; segunda, la granular externa; la tercera, la piramidal externa; la cuarta, la granular interna; la quinta, la piramidal interna; y la sexta, la fusiforme. Teniendo en cuenta la estructura de la corteza cerebral, miraremos la división funcional de las áreas primarias y de asociación. La corteza cerebral externa está constituida por 4 lóbulos, que son temporal, frontal, parietal y occipital, cada uno de los cuales consta de áreas funcionales primarias y asociativas especializadas en la recepción e interpretación de las informaciones sensoriales y en la programación, supervisión y ejecución de las actividades motoras y de comportamiento. En el lóbulo frontal podemos encontrar la corteza motora primaria, que cumple la función de la activación muscular voluntaria. Tenemos la corteza premotora, el campo visual frontal, que son los movimientos oculares, y el área de Broca, que se encarga de los aspectos motores del habla. En el lóbulo temporal podemos encontrar la corteza auditiva primaria, que cumple la función del procesamiento de estímulos auditivos, la corteza de asociación auditiva y el área de Wernicke, que es de la función de la comprensión del lenguaje. También en el lóbulo parietal podemos encontrar la corteza sensorial primaria, que cumple la función somotosensorial. Y por último encontramos el lóbulo occipital, donde se encuentra la corteza estriada, que hace el procesamiento de estímulos, la corteza visual primaria, la corteza extraestriada, que es el procesamiento de estímulos visuales, y la corteza de asociación visual. En las divisiones funcionales de la corteza cerebral encontramos la unidad sensorial. Esta es un bloque funcional situado en la parte posterior del cerebro, por detrás de la cisura de Rolando. Está formada por los lóbulos parietales, temporales y occipitales. Entre ellas podemos encontrar 4 grupos:
la corteza gustativa, que está situada en el opérculo parietal, siendo responsable de las sensaciones gustativas. También tenemos la corteza somatosensorial, que se localiza en el lóbulo parietal y es responsable del procesamiento de las sensaciones propioceptivas, nocioceptivas, táctiles y termoalgésicas. También encontramos la corteza auditiva, que se localiza en el lóbulo temporal, recibe las proyecciones de los núcleos geniculados mediales del tálamo y es responsable de la recepción de los estímulos auditivos. Por último, encontramos la corteza visual. Esta está situada alrededor de la cisura calcarina del lóbulo occipital y recibe las informaciones visuales procedentes de ambas retinas a través de los cuerpos geniculados del tálamo. Y para finalizar, la unidad motora de la división funcional de la corteza cerebral se localiza en el polo anterior del cerebro, ocupando el lóbulo frontal, que es el de mayor superficie y el de mayor importancia funcional en la especie humana. Las áreas motoras primarias están situadas inmediatamente por delante de la cisura de Rolando. Su función consiste en iniciar los movimientos voluntarios, siendo el lugar donde se originan las fibras que finalizan en el tronco cerebral y en la médula espinal, permitiendo la realización de movimientos por los músculos efectores. Las áreas motoras de asociación están constituidas por la corteza premotora y las áreas terciarias, más específicamente asociativas. La corteza premotora se sitúa delante de las áreas motoras primarias y es responsable de controlar los programas necesarios para que éstas ejecuten adecuadamente las actividades motoras. Muchas gracias por acompañarme en este viaje por la neuroanatomía del sistema nervioso central. Que tengan un hermoso día.